Advertencia: este episodio incluye narraciones de violencia extrema y contiene lenguaje fuerte, por lo que puede no ser adecuado para todos. Se recomienda discreción. Yo embarazada y todo también me metía corriente, marcas en mi cuerpo, ponía cinta de embalar aquí en mi rostro, en la cara, así me desmayaba. A mis hijos también los mato y los hago picadillo, los lanzo al río así. No sabían nada de mí, quedarme callada y no decir nada. Somos vida, somos experiencias, somos recuerdos, somos retos, somos esperanza. Somos los rostros de las cifras, las sobrevivientes del círculo de la violencia. ¡No más! Somos el atrapasueños que despertó. En Ecuador, cada 26 horas muere una mujer a manos de la violencia femicida. 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El registro de muertes de mujeres en contextos delictivos entre el 1 de enero y 27 de julio de 2024, levantado por la Fiscalía, suma 257, incluyendo femicidios, y va en aumento. ¿A cuántas más los agresores silencian a diario? ¿Cuántas reemplazaron su voz por el miedo? ¿Cuántas sobrevivientes están a unos metros de tu hogar, tu trabajo o tu negocio? El atrapasueños. En la Casa de la Mujer, un espacio de acogida de la Unidad Patronato Municipal San José, la voz de esperanza se escucha fuerte, apenas a unos metros de un atrapasueños que pende del ingreso de la vivienda, donde se distingue seguridad, libertad y protección. El atrapasueños se mueve, gira entre la protección, la unión, el sentido de restitución. En su ruta circular, los sueños, las dudas y la búsqueda se vuelven cómplices, como el silencio y el olvido. Pero claro, también es ese instrumento de poder que sana y que recorre el círculo de la vida. Mi infancia fue muy, muy bonita al lado de mi familia, de mis hermanos, de mis papás. Sí hubo esa libertad, en realidad, de parte de ellos, porque sí me gustaba las perinolas, no sé cómo le dirán aquí, las perinolas me gustaban, entonces fue un desarrollo muy, muy bonito. Ella es de Esperanza, apenas tiene 24 años, es madre de 3 pequeños. En esa casa donde solo pudo llegar con 2 de sus hijos, aún recuerda una infancia feliz con olor a dulces. Ella, la sexta de 6 hermanos, soñaba con ser doctora. Fue madre de su primera hija a los 15 años. Las responsabilidades fueron cambiando y la infancia poco a poco se desvaneció. Después de eso tuve a mi otro niño a los 18 años, ya a los 19 años. Es más, tuve a mi niño en mi casa, lo di a luz en mi casa. Mi mamá fue la partera. Yo di a luz a las 11 de la noche. Después de eso, al día siguiente me llevaron al hospital más cercano. Solo unos años más tarde, Esperanza sobrevivió al acoso, la violencia sexual y la tortura. Sus hijos vivieron la agonía junto a ella. A uno de ellos, el agresor se lo llevó, no lo volvió a ver. La vida de Esperanza siguió, hasta que el acoso y la intimidación lo cambiaron todo. El papá de mis hijos se migró primero. Estuvo algún tiempo en Colombia, después se vino para acá, para el Ecuador. Aquí tenía 2 de sus hermanos. Le ayudaron a conseguir trabajo, consiguió su trabajo y
Después de eso me mandó a buscar a mí con mis hijos. Entonces de ahí salí yo de mi país por la economía, ¿no? Y después cuando llegué aquí tuve un tiempo viviendo con él, todo feliz, porque yo amaba a mi pareja, o sea, era el papá de mis 2 hijos. Entonces ya después con el tiempo, como la tía de él también vivía con nosotros en el departamento, ella tenía unos perritos, entonces salimos a pasearlos y eso. Entonces de ahí, después de eso, conocí a un venezolano que vendía internet. Nosotros estábamos en busca de internet, entonces le contratamos el servicio. Él me preguntó que si tenía trabajo. Yo le dije que no, que andaba en busca de trabajo porque mi marido en ese entonces, o sea, él cobraba 450, entonces todo prácticamente se le iba en la comida, en todo, en el arriendo, la luz, el agua, todo. Entonces yo le dije que sí, yo. Entonces él me comenzó a decir que tenía que ir en falda, en zapatos cómodos, zapatos así casuales. Y entonces yo lo único que estaba interesada era en el trabajo. Yo dije que no hay problema, y mi marido en ese entonces me compró las cosas, y después ya cuando comencé a trabajar y eso, cuando iba para allá, a veces no me sentía bien, entonces no iba, y él como que comenzaba a buscarme en el departamento, y como mi expareja, él me iba a buscar allá en el trabajo, por así decirlo, y para irme con él a la casa. Entonces un día que no me iba a dejar ir mi jefe, porque yo le decía jefe, entonces que no me iba a dejar ir hasta que yo le diera un beso, que esto, que lo otro. Entonces comenzó como que a intimidarme, ¿no? Entonces, si no me das un beso, le voy a decir a Miguel que eso, que tú estás como que provocándome, que esto, que lo otro. Entonces comenzó por ahí. Y no me quedaba de otra porque yo a mi expareja lo amaba, ¿no? Era el papá de mis hijos, entonces yo lo amaba. Y de ahí comenzó y le di el beso y me fui. Entonces ya al día siguiente me estaba como que ya evadiéndome, me iba a buscar al departamento, me iba a buscar que no sé qué, que tienes que estar aquí en el trabajo. Entonces quería que estuviera más de las 9 de la noche ahí con él, o sea, perdiendo el tiempo. Yo decía, pero yo tengo mi familia, mis hijos, mi marido también necesita que le vaya a dar de comer y todo eso. Entonces y de ahí comenzaba como que no, que dame un beso, que esto, si no me das un beso, entonces acuéstate conmigo, tengamos esto, tengamos lo otro. Entonces y si no lo haces, imagínate que a Miguel le pase, porque así se llamaba, que a Miguel le pase algo cuando salga al trabajo. Fueron 5 meses de presión y miedo. Son al menos 108 vidas de mujeres arrebatadas por la violencia de género, solo entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024. Aldea reporta que desde 2014, cuando se tipificó el femicidio como delito en Ecuador, unas 1.812 mujeres fueron asesinadas violentamente. 35% de los femicidas tenían un vínculo sentimental con la víctima. Esperanza al borde de ser un rostro más de las estadísticas. Yo tenía miedo, la verdad. No conocía, no sabía qué tan clase de persona tan mala hay. Entonces
yo con miedo, la verdad. Entonces accedí porque no quería que mi relación y con la relación con mis hijos y todo, no, o sea, simplemente no quería que nada le pasara. Después de ahí mis hermanos querían venirse acá al Ecuador y eso. Yo le pedí un préstamo de $300 para ayudar a mi familia, a mis hermanos que vengan acá a trabajar, y cuando ya ellos estuvieran acá, ellos me iban a pagar, ¿no? Después, cuando yo le fui a dar el dinero, él me dijo que no le pagara, que lo deje así, que le pagara acostándome con él, que le pagara dándole besitos, así, que así le pagaba. Bueno, y comenzó las amenazas, las amenazas. Como que ya yo no encontraba qué hacer, ya quería esconderme, quería que no me viera ahí. Yo no salía de ahí de la casa, del departamento, no salía, no quería que a las ventanas que le pusiera, que lo taparan, así no quería que me viera, ¿no? Después de eso, mis hermanos llegaron acá al Ecuador y igual me seguía como que acosando. Después de un tiempo, en realidad cambió totalmente conmigo, o sea, un día que me vio, de ahí no, cambió totalmente conmigo, totalmente. O sea, no parecía el que en realidad era. Y después de tanto tiempo, mis hermanos veían que él era un hombre tranquilo y, o sea, nos llevaba pizza y cosas así. Gabriela de la Cruz, catedrática de la carrera de Psicología, explica que el perfil de un agresor o abusador es amplio. Las lecturas se hacen desde el ámbito biológico, social e individual. Desde el biológico puede haber un elemento, la presencia del gen relacionado con la agresividad. A nivel neurobiológico están las dificultades con la dopamina y otros neurotransmisores. Uno de los escenarios, que la persona conciba como placenteros los actos de crueldad. En el social hay rastros de experiencias violentas. Mi expareja pensó que yo lo dejé porque esta persona me trataba bien y no por lo que anteriormente estaba pasando. Entonces terminé la relación y después me fui a vivir con esta persona y con mis hermanos. También me fui a vivir con mis hermanos, mis hijos y él. O sea, yo estaba, cambió. Yo dije, bueno, vamos a darme otra oportunidad. Pero obviamente no lo quería. Y pasó el tiempo y así, siempre no, con detallito y otra cosa. Y él no tenía dinero. En realidad al principio no tenía nada. Y como que no sé qué haría, la verdad. Y tenía full dinero. O sea, no le daba cosa como que gastar y así. Mis hermanos convencidos de que es una buena persona, mira, no te falta nada, que esto, que lo otro. De ahí mis hermanos con el tiempo como que se quisieron ir a Perú, la verdad. Entonces se fueron a Perú, mis hermanos se van y yo me quedo sola con mis hijos. Y después, o sea, ellos se fueron como en noviembre y en diciembre él manda a buscar a la expareja de él y a sus hijos. O sea, como que él tenía 2 mujeres, así, por así decirlo. Y delante de la gente en la calle, cuando salíamos y todo, siempre quería que una está de un lado y la otra del otro lado, así como que él fuera el galán, por así decirlo. Pero de ahí comenzó la violencia física. Entonces, de ahí todo el tiempo yo sufría violencia y todo eso, y
La anterior, la ex esposa de él, la ex mujer, también vivía violencia. Vivíamos violencia las dos. Entonces ella decide irse y en ese entonces yo estaba embarazada. Después que se va, me empezó a violentar. Entonces de ahí para acá era tortura tras tortura. Incluso yo embarazada y todo también me metía corriente, me golpeaba con un cable. Yo tengo marcas en mi cuerpo de todo lo sucedido. Hasta el momento tengo un problema en mi columna por un golpe que sufrí de él. Y no puedo, como que perdí sensibilidad en mi pierna izquierda. Y después torturas y tras torturas. O sea, me ponían cinta de embalar aquí en mi rostro, en la cara, así. O sea, me quedaba sin respiración, me asfixiaba, por así decirlo, me desmayaba. Perdía el conocimiento hasta que reaccionaba. También me metía en los tachos de agua, así, de cabeza, a mis hijos también. Entonces como que yo, o sea, me hizo que yo no dijera nada. Y cuando yo salía a la calle siempre me daba un teléfono y siempre llevaba la videollamada ahí viendo yo a mis hijos. Y entonces como que si haces algo, los mato. Entonces así, los mato. Y los pico, los hago picadillo, los lanzo al río, así. O sea, me empezó a como que dar ese miedo, ese pánico. Y, o sea, yo no me quedó nada que quedarme callada y no decir nada. Desde ese momento, el hombre de 45 años ejerció un control permanente y poco a poco empezó a aislarla, a trasladarla de un lugar a otro. Fuimos a vivir en la Ecuatoriana, lejos. O sea, nosotros vivíamos por el desvío y iba para la Ecuatoriana, full lejos. Entonces, después de eso yo tenía miedo, obvio, no podía decirle a nadie porque tenía miedo por la vida de mis hijos. Y como él era militar retirado de Venezuela, entonces allá como que a los militares le hacen tantas, perdónenme la palabra, tantas huevadas y así. Entonces me imagino que por eso, ya después que pusieron la denuncia, mis hermanos, no tenía contacto con nadie, ni con mi familia, con nadie. No sabían nada de mí. Y como él me hackeó el Facebook, me hackeó todas mis redes sociales, todo eso, entonces él era un hacker, la verdad, era un hacker. Me aisló. Entonces mi familia no sabía nada de mí. Y mi hermano, el que estaba aquí, puso la denuncia de desaparecida mía y de mis hijos, y yo lo puso en el Facebook, en todos lados. Entonces toditos obviamente decían que el sospechoso era él. Le pusieron en una foto sospechoso así. Después de eso me pasaba de un lado a otro, me cambiaba porque mi hermano me andaba buscando, ¿no? Entonces me cambiaba de un sitio a otro y para allá y para acá. En Ecuador, las provincias con más casos de femicidio son Guayas, Manabí, Santa Elena, Pichincha y Esmeraldas. Muchas de las mujeres habían reportado antecedentes de violencia e incluso tenían una boleta de auxilio. Pero ¿es necesario esperar que la estadística marque cifras en rojo? Las alertas empiezan con un amarillo tenue. Así lo marca el denominado violentómetro, con acciones como chantajear, ignorar, celar, y van escalando por un naranja que abre camino a otros tipos de violencia: intimidar, amenazar, controlar. La agresión física escala al igual que las tonalidades del violentómetro, pero las revoluciones más altas también incluyen el aislamiento. Muchas no aparecen nunca más.
En esos traslados constantes, Esperanza fue madre de su tercer hijo. Cuando mi hijo tenía 8 días de nacido, él se llevó a mi hijo, a mi varón, se lo llevó. Él me dijo que le iba a cortar el cabello. Entonces, desde ese entonces, cuando regresó sin mi hijo. Entonces, yo no sabía la verdad qué pasó. Siempre le preguntaba dónde está mi hijo y siempre como que me evadía. Me decía, es que lo regalé, es que se lo di a tal persona, lo regalé o lo dejé botado en la calle, y así me decía. Entonces cuando yo, por ejemplo, le decía, pero dime dónde está mi hijo, y estaba siempre diciéndole por mi hijo, me decía, ay, no sé, si quieres, anda y denúnciame, o anda a la policía y lo vas a ver, sí lo vas a ver, pero hay hecho picadillos, algo así. Me decía. Entonces, como que con ese miedo, yo después al tiempo, que cada vez que le decía, me decía, lo maté, lo hice picadillo, lo tiré al río, hice tal cosa con él. Entonces nos hallaba. Entonces no, después como que me di por vencida y no le seguí preguntando más. Y yo decía entre mí, con esa esperanza, yo decía que tal vez se lo dio a alguien, pero está con vida mi hijo, decía yo. Entonces a lo mejor se lo dio a alguien. No le voy a preguntar más. Entonces me quedé callada, no le seguí preguntando más nada. Y después, obviamente, a mi hija y a mí nos dejaba sin comer. A veces lo que nos daba, de todo el día, lo que nos daba de comer era un pepino. No sé, pero yo como que al pepino como que le tengo pavor, por eso le tengo pavor, no me gusta, ni siquiera lo veo, no. Mi hija tenía hambre, la verdad, entonces no me quedaba de otra que... Yo también tenía hambre, pero yo me hacía la que... No quiero, ya estoy llena y come tú. Entonces le daba para que ella coma. Y mi hijo varón, el que tengo con él, a él se lo llevaba. O sea, él era la excusa para que yo no dijera nada. O él se quedaba con mi niño pequeño y yo me quedaba solamente con mi hija. En los lugares donde nos llevaba, siempre andaba yo con mi hija y él se llevaba a mi niño pequeño. Entonces me decía, te voy a traer a tu hijo una vez a cada 3 días. Entonces él se quedaba con mi niño chiquito 3 días con él. ¿Qué le hacía? No sé, yo no tengo conocimiento porque yo estaba aislada con mi nena. Lo único que sé es que él, cuando me lo traía a que yo le diera el seno, él lo traía en un bolso, en un maletín así. Entonces obviamente yo lo abrazaba y todo, y de ahí, desde ese entonces, no sabía nada de mi otro hijo. Y como también mi hijo era inteligente, muy inteligente, el mayor, muy inteligente, increíble, él era especial para mí. Él era especial y ya después de eso, como que él tenía como que esa envidia porque quería que sus hijos fueran mejor, no sé, me imagino que por eso, ¿no? El agresor se llevó al niño y a los hijos que tuvo con su anterior pareja. Esperanza y su hija, una vez más, fueron llevadas a otro lugar, donde la tortura no cesó. En ese espacio, bueno, de las torturas y todo lo que vivíamos, porque también me ahorcaba, me ponía una soga aquí en el cuello y obviamente me desmayaba y perdía el conocimiento. Entonces a mi hija, a la mayor, la ponía todo el día en parada
toda la noche, desnuda, parada, toda mojada. Ella cuando se quería dormir, ¿no? Entonces él echaba agua fría y así. Cuando la agarraba como que para que durmiera, porque es mi hija, ¿no? Me ponía igual ahí con ella, mojada, y las dos, entonces mojadas toda la noche. Y bueno, todo eso a ella también la agarraba del cuello, y a mí también, hasta que un día antes que me hacía como que a lanzarme para el vacío, o sea, a lanzarme así, que te voy a matar, porque eres la mamá de mi hijo, por eso no te mato. Pero entonces me hacía como que a lanzarme al vacío y ya después estaba golpeada aquí en la cara porque me desmayé pues y me caí al piso, entonces me raspé aquí. Después de eso, al día siguiente fue que la chica me ayudó, la verdad me ayudó. Llamó a la policía y todo eso. Ya cuando llegó la policía ahí, vio que estábamos demacrados, la verdad. Demacrados, sin comer, teníamos hambre, ya eran como las 11 de la mañana. No teníamos ropa, no teníamos nada. No teníamos ropa, no teníamos nada. Esperanza rompió el silencio. Las respuestas, claro, las redes de apoyo pueden reconstruir sueños atrapados en el círculo de la violencia. Me pidieron que compraron comida, pan, cosas así, y nos dieron de comer, nos dieron vestimenta, todo, y después de eso nos llevaron a fiscalía, a que yo diga el testimonio, todo eso. Entonces ahí pude ver a mi hermano, ahí de tanto tiempo pude ver a mi hermano. Recuerdo que él llegó en su moto, me vio, me gritó y yo volteé a mirarlo y él se vino en lágrimas porque yo no era yo cuando él me vio. Flaquita y con el pelo corto, tenía el cabello cortico como hombre. Ahí él, ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo? Entonces lloramos juntos los dos. Ya después cuando estábamos dentro, me llevaron a rendir el testimonio, todo eso. Él estuvo detenido. De ahí dijo que no le iba a decir a nadie dónde estaba mi hijo hasta que yo estuviera ahí presente. Después los policías me preguntaron que si quería estar yo ahí. Yo obviamente no quiero, pero quiero saber dónde está mi hijo. Fui. Ellos me dijeron que tranquila, que ellos iban a estar ahí por cualquier cosa. Y de ahí me dijo que mi hijo se ahogó con un crayón. Solo eso dijo. Hasta donde yo recuerdo, solo eso. Y que estaba en una casa abandonada, en una funda negra y así. De ahí la verdad ya yo pedí que me sacaran de ahí, como todo, ¿no? Como madre de él que soy, entonces que fui. Obviamente me puse a llorar. Nunca creí que hay personas tan malas que pudieran hacer algo así a una criatura. Ya después, cuando yo llegué, cuando ya pasó todo, me dijeron que me iban a traer una casa de acogida y eso. Y después me trajeron acá, a la casa. Bueno, no tenía nada, la verdad. Y aquí me dieron la alimentación, obviamente yo estaba hambrienta con mis hijos. Mi hija en ese entonces nos comentaron que aquí en la casa hay reglas y todo eso. Yo dije, no me importa aquí, o sea, aquí es como en la gloria, en comparación donde estaba.
Para Esperanza, el atrapasueños se resignificó. Tomó la forma de familia, de aquel olor a dulce de la infancia. Ese atrapasueños que pende del ingreso de la casa de la mujer se volvió su hogar, un sitio de reencuentro, también de silencios y a la vez de voces que se vuelven a escuchar. El cabello de Esperanza, que el agresor cortó, empezó a crecer, a la par del deseo de tener un negocio, de volver a ver al resto de su familia y arraigar la fuerza que la hizo hablar. La esperanza, la luz, la esperanza. Sí existen personas buenas, muy buenas. Y después que yo llegué aquí, la verdad sentí un alivio. Obviamente tenía ese pánico, ¿no? Ese pánico de miedo, de esto, entonces de pesadillas. Todo el tiempo tenía pesadillas y todo eso. Mi hija cuando recibió eso de que hay 5 comidas al día, ella como que se emocionó y me miró y me dice: mami, ¿estás escuchando? 5 comidas, tenemos 5 comidas diarias. Entonces obviamente me dio tanto dolor. Me dieron ropa, sábanas, o sea, todo. La verdad me compraron unas sandalias, todo, o sea, todo lo que necesitaba, pañales para mi hijo, pañitos, medicina, medicamentos, o sea, todo. Y lo mejor de todo es que ya está preso, la verdad, y lo que quiero es seguir adelante con mis hijos. Y nada me va a detener, ya nada me detiene. Sí. Ahora ya tengo mi voz, o sea, ya soy una sobreviviente. Somos sobrevivientes, mis hijos y yo. Somos unos guerreros, ya nadie me quita la voz. Claro que sí, que mi voz se escuche. Claro que sí, que mi voz se escuche. Que mi voz se escuche. Esperanza ve el atrapasueños girar junto a la espiral de la vida que recorrerá en poco tiempo, como una suerte de ritual para dejar la casa. Hoy sus sueños están claros y tiene nuevas herramientas para avanzar. Ahora puedo hablar, ya sin lágrimas, repite, mientras nos comparte un abrazo y se aleja para subir la escalera, tomada de la mano de sus hijos.